Normalmente los miedos los miedos que tenemos es por aquellos condicionamientos que tenemos. ¿Cuáles son los condicionamientos o memorias? Dentro de las terapias, la terapia Ho'oponopono le llamamos memorias. Dentro de las emociones se llaman condicionamiento. Algunos podrán decir traumas. eh, por ahí traes traumas, traes atorado algo, no has dejado ir algo. Entonces, de acuerdo a a los condicionamientos que nos van poniendo nuestros padres en un inicio, los maestros en otro inicio, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nos van poniendo condicionamientos y empezamos a actuar de acuerdo a esos condicionamientos. Los hombres no deben llorar, entonces los hombres estamos condicionados a que no debemos llorar. Así es como nos enseñan. Eso es una tontería. Todo mundo podemos llorar, ¿sí? El problema es cuando no sabes controlar tus sentimientos, cuando lloras de cualquier cosa es malo, pero también cuando no lloras, cuando tus sentimientos están estancados, también es muy malo. Entonces vamos a tener un miedo en extremo, en este caso, y siempre les he dicho, el miedo, el nivel de miedo es la distancia que estamos con Dios o con la divinidad. Resulta que a veces las personas que asisten más a la iglesia o las iglesias, las más cercanas a la iglesia, en realidad son aquellas personas que tienen más miedo. Como tienen miedo a que les suceda algo, puede ser un miedo a la muerte, en este caso ahorita que estamos con este bicho, muchas personas le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Yo de lo que les sugiero es, pues hagamos las paces con la vida. Nosotros no sabemos qué día se apague nuestra velita, no sabemos. Si alguien lo sabe, dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? No sabemos cuándo se va a apagar nuestra velita. Y lo mejor es que hagamos las cosas bien hoy, ¿sí? Y que no dejemos sentimientos, no posterguemos acciones o sentimientos. Si ocupamos perdonar a alguien, ocupamos perdonarlo hoy y no más adelante, ¿sí? Es lo que siempre les he recomendado. Entonces, muchas veces le tenemos miedo a la muerte. Hay personas que les podemos preguntar, ¿tú qué opinas del mar? ¿Sí? Les voy a preguntar, o sea, ahorita tú que estás escuchando ahorita este video, tú que estás en el en vivo, no me contesten en los chats, por favor, porque entonces se haría muy largo esto. Pero sería mi pregunta, ¿qué opinión tienes del mar? Dos, tres palabras que me diga, que tú pienses que para ti es el mar, ¿sí? Entonces te podría dar no sé, un espacio, ¿no? Que contestes ahorita. No me vayan a escribir en los chats, porque entonces yo ahorita tendría que estar leyendo todo lo que ustedes piensan del mar. Pero eso mismo que opinamos del mar es nuestra impresión que tenemos de la muerte. Quizá lo que me digas es que te da miedo del mar. Quizá lo que mm, me puedas decir, hay personas que me dicen del mar, es que es una incógnita. Pues esa misma impresión que tenemos del mar es la impresión que tenemos de la vida, o más bien de la muerte, ¿sí? Es una incógnita, no sé qué vaya a pasar. Eh, a final de cuentas, la muerte solamente es un paso, vamos a algo mejor. Siempre debe ser hacia algo mejor. Y a veces tenemos miedo y hay personas que ya cuando están a punto de fallecer, se aferran tanto todavía a la vida, se aferran, se aferran, se aferran. Hay personas que ya no pueden valerse por sí mismas y sin embargo se siguen aferrando porque tienen miedo de dar el paso. Y sin embargo aquellas personas que culminaron todo en su vida, que dejaron todo en paz, quizá haya cosas que puedan terminar, pero ellos se sienten en paz con aquello que hicieron. Entonces ya no van a tener tanto miedo. El, el horror
que es lo que estábamos hablando ahorita. El horror sería cuando existe el pánico, es un pánico en exceso. El horror es no, ciertas circunstancias nos sacan de nuestro control. Ese sería el horror, cuando sales de tu control, cuando no puedes controlar lo que te está pasando. En este caso es el horror. ¿Y qué pasa cuando un niño o una niña tiene miedo? ¿Cuál es su reacción fisiológica? ¿Sí? Orinarse. Un niño normalmente suelta los esfínteres. Se orinan o se le sale las heces, ¿sí? Como dicen acá en México, se cagó, ¿sí? Así lo dicen. Entonces, del miedo, fue una impresión tan grande. Y yo les quiero comentar lo que les he preguntado en otras ocasiones. Ya les pregunté qué significa la muerte para ustedes, qué significa el mar. Ahora quisiera preguntarles, si en este momento apareciera una persona con un arma donde estás tú, ¿cuál sería tu reacción? ¿Sí? ¿Cómo reaccionarías ante una persona con arma? Aquí van a entrar mucho los condicionamientos. Yo en mi curso de Reiki, cuando esta pregunta se las hago a todos mis alumnos, ya en Misión Reiki han pasado más de 2000 personas por el curso, por el primer nivel de Reiki en Misión. Misión Reiki, se llama la escuela a la que yo pertenezco. Y les pregunto siempre, bueno, ¿ustedes qué harían si llegara una persona con un arma en este momento? A donde estamos todos reunidos. Y he encontrado respuestas muy fuertes. Una de estas respuestas fue el caso de un policía. Había un karateca por ahí y había un soldado retirado que los tres me contestaron lo mismo. No, mira, yo estoy entrenado, yo le quito el arma y le doy con ella. Esa es su forma, su condicionamiento de estas tres personas, y me quedé muy grabado porque a mí no se me ocurriría, aunque yo fui karateca en un tiempo, eh, estudié artes marciales más bien, no se me ocurriría quitarle el arma y golpearlo con la misma arma, ¿no? O usar el arma en contra del atacante. Y no es atacante. Si ven yo la pregunta, desde el primer momento, ¿qué harían si llegara una persona con un arma? En ningún momento les dije que les iba a apuntar o que les estaba asaltando. No, no me llegó una persona con arma, ¿sí? Entonces ellos contestan ante este cuestionamiento, contestan que le quitarían el arma y con ella le darían, ¿sí? Estas tres personas lo dijeron. Algunas personas me dijeron, yo me quedo, yo no hago nada, me engarroto, me quedo sin hacer nada. Ah, bueno. Eso es una forma de reacción. Y yo no voy a juzgar si las reacciones son buenas o no. Ustedes tienen que haber puesto una respuesta ahorita que les dije. Tienen que haber dicho algo. Haber pensado qué harían si llegara una persona con arma. Entonces se va a encasillar en alguna de estas respuestas. Uno es, me quedo yo. Otras personas lo que han contestado es, pues yo trato de mediar, trato de hablar con la persona para que se porte bien, ¿sí? Cuando en ningún momento les dije que con el arma los estaba asaltando o los estaba agrediendo. Y entonces me están diciendo que van a mediar, entonces ya están esperando que alguien los agreda. Entonces eso tiene que ver también psicológicamente. Otras personas como reaccionan ante esta pregunta, dicen que ellos salen corriendo. Entonces huyen. Entonces normalmente donde yo hago mis cursos es en un bosque. Hay una barda que es el perímetro del bosque aquí en Morelia. Es el bosque Cuauhtémoc. Entonces la barda está un poquito más de 2 metros de alto. Y si llegara alguien con un arma, hay personas que me han dicho que ellos brincarían. No saben cómo le harían, pero brincarían esa barda para huir. Bueno, esa es una forma, huir. Y hay personas que me han dicho, es que yo me desmayo. En ese momento se privan y caen desmayados. ¿Sí?
Esas son las reacciones que más o menos haríamos. Y son las reacciones que normalmente actuamos de acuerdo a nuestros condicionamientos. ¿Sí? Cuando no sabemos qué hacer, aquí por aquí estoy viendo una respuesta que dice finjo un desmayo. Es lo que yo les decía, que se desmayan, pierden el sentido. Entonces son diferentes. Yo no les digo que una reacción sea más adecuada que otra. ¿Sí? Simple y sencillamente cuando tenemos un miedo, vamos a actuar de acuerdo a nuestros condicionamientos. Y el miedo significa que hay un desequilibrio en nuestro cuerpo. Cuando no tengo miedo, cuando no temo perder nada, pues llega alguien y me quiere asaltar y pues aquí tiene las cosas, ¿no? Yo no sé. Lo físico, lo material, pues se recupera. No hay problema. Pero hay personas que se aferran tanto a lo material que sus miedos son en perder. Lo poco que tienen miedo de perderlo. Pero mira, aquellas personas que han hecho dinero, que han acumulado dinero o que tienen una vida próspera porque han hecho las cosas bien, han hecho las cosas en armonía, si les quitan todo su dinero, saben cómo se puede volver a hacer. Yo les recomendaría que vieran en la Biblia, hay el relato de Job. A Job le quitan todo y sin embargo él nunca perdió su fe en Dios. Le quitaron el dinero y siguió sin maldecir a Dios. Le quitaron a su mujer, siguió sin maldecir a Dios. Parece que había perdido todo y siguió aferrado a Dios. Al concepto que tengamos nosotros de Dios o nuestra divinidad. Cuando no hay miedo en nuestro corazón, aunque nos quiten todo eso, vamos a seguir en armonía con nosotros. No vamos a enfermar. Y normalmente un niño cuando tiene mucho miedo, no, la reacción del niño es que se abren los esfínteres, se orina y la defecación, ¿sí? Y en el caso de la vejiga, en el caso bueno, que estoy viendo aquí el horror, la vejiga es una parte del organismo donde se acumula la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El riñón está limpiando la sangre y con el agua que estamos tomando se limpia el riñón y todos esos desechos se acumulan en la vejiga. Entonces, cuando tenemos miedo, van a pasar dos cosas. O soltamos los esfínter y nos orinamos, o apretamos el esfínter. El esfínter es la puertita que no deja salir la orina, ¿sí? Eso le llamamos esfínter. Hay un esfínter del lado de la orina, pero también del lado, el ano es un esfínter. Se cierra el ano y no deja salir nada. Entonces, cuando tenemos un problema, cuando tenemos miedo, o se aprieta mucho el esfínter, o se libera, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar algunos problemas de las vías urinarias. Ahorita vamos a platicar a ese respecto. Dentro de la energía general de esperanza, bueno, encontramos la energía general está normal, la energía física está baja, entonces tu problema está a nivel físico. A nivel emocional está normal, a nivel mental está normal y a nivel espiritual es donde está bajo. Entonces el origen, yo lo que interpreto es que el origen de tu padecimiento, todo lo que te está sucediendo en la vida, es porque hay un problema espiritual. ¿A qué le llamaría un problema espiritual? ¿Sí? Cuando no hay una armonía entre lo que piensas, sientes y dices. ¿Sí? Es una armonía. Cuando soy congruente, pienso, siento y digo lo que yo siento, ¿sí? Y es que a Dios normalmente nos dicen, el área espiritual nos habla de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es una parte de nosotros, está dentro de nosotros. Dios existe en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos un problema espiritual, no hay una comunicación con ese Dios interno, ¿sí? Con Dios no hay una comunicación, aunque me esté yendo todos los días a misa, al contrario. Eso me habla del nivel de miedo que tienes, del nivel de temor que tienes cuando estás asistiendo mucho a un lugar. Porque por ahí decía en un evangelio, el evangelio de Tomás, creo, o de Felipe, no sé, son evangelios apócrifos,
Esos las iglesias no los quieren, los cristianos no quieren ese evangelio porque les dice, no busques a Dios en el templo de piedra, búscalo dentro de tu corazón. No recuerdo cuál de los dos evangelios nos dice eso, y por eso no lo quiere la iglesia, porque se acabaría todo el negocio de las iglesias, ¿sí? Y ya podemos hacer todo una plática de si existe o no existen, si son buenos o no son buenos estos evangelios. Pero de que es un texto que existe, es un texto que existe. Que no es permitido por las iglesias cristianas, no son permitidos por las iglesias cristianas. Por eso no existen las Biblias, no están incluidos. Porque dice, no busques a Dios en el templo de piedra, búscalo dentro de tu corazón. Los que estuvieron en la mañana en mi en vivo, hablábamos del Dios de Spinoza. Les recomiendo que vean ese video o vean el en vivo de la mañana, donde nos habla cuál es el concepto filosófico de Spinoza con respecto a Dios. Y es muy interesante lo que él dice, es muy filosófico, tiene mucha razón en lo que dice, pero hay algo dentro de mí que no acepta ciertos conceptos de él. Yo honestamente se los digo, no acepto ciertos conceptos de él, pero se me hace una idea muy interesante. Entonces, cuando tenemos un problema en la vía espiritual es por cuando no estamos cercanos a esa divinidad, no nos sentimos cercanos a la divinidad, no nos sentimos cercanos a Dios. Le echamos normalmente la culpa a Dios. Es que Dios está muy lejos. No, Dios está aquí, tocando. Dicen los que saben de espiritualidad, los que saben de energía, que Dios está aquí a nivel etérico. Nomás está esperando que tú pidas ser sanado y entra luego la sanación. ¿Sí? Entonces hay que tener una congruencia. Yo le recomiendo siempre en este caso, Esperanza, te recomendaría el Salmo 23. Te recomiendo que empieces a hacer tu salmoterapia. El Salmo 23 se lee 5 días, cinco veces al día se lee. No se dice como periquito, no se repite como periquito. Se va leyendo, se va estudiando cada versículo. Tengo por ahí un video donde hablo del Salmo 23, cómo se estudia el Salmo 23 y de acuerdo a eso resulta, de acuerdo a esas 5 veces que lo lees al día, pues va a haber una tranquilidad en tu mente, en tu corazón, no va a haber miedos. Y esto se repite 5 días. Cuando terminas los 5 días vamos a empezar con el Salmo 1 y es toda una experiencia vivir el Salmo 1. Porque primero hay paz en tu corazón y después te vas al Salmo 1 donde dice, todos los justos van a estar cerca de Dios, pero aquellos que no son justos, pues van a estar alejados de Dios. Y es por ello, por sus acciones, no porque Dios los quiera lejos, no porque Dios los quiera castigar, no estar cerca de su presencia, sino porque ellos no, de acuerdo a sus acciones, por sus frutos los conoceréis. Vemos el Salmo 2 y después pasamos al Salmo 3, al Salmo 1, 5 días, pasamos al Salmo 2, 5 días, Salmo 3, 5 días, y así nos vamos. Un salmo cada 5 días. Entonces tardaríamos pues aproximadamente como año y medio en acabar los 150 salmos. Esa es la salmoterapia que te recomendaría, Esperanza, que empezaras a practicar. Ya cuando nos vamos desde el punto de vista de órganos, por órganos y por sistemas, me aparece el 5. Aquí el 5 es sistema óseo. Cuando hay un padecimiento del sistema óseo, significa que hay un miedo a perder dinero. Entonces ya estamos encontrando dónde está el problema. Tengo miedo a perder el dinero. ¿Sí? Les recomiendo el video que está por ahí, donde hablamos del sistema óseo, sistema dinero y dinero, para no extenderme mucho en este tema. Miren, si esta información les sirve para los que están en el video, si crees que esta información le pueda servir sobre el miedo, le puede servir a otra persona, vamos a continuar con esta plática sobre el miedo. Pero, sí, pero vamos a cortar el video que está ahorita en vivo, este video, y vamos a seguir platicando.